Relaciones no solo condicionales, sino también concesibles. Por ejemplo, si tendrías estudios, aunque tendrías estudios, en vez de aunque tuvieres estudios, ¿no? Para que tendrías estudios, no para que tuvieres estudios, ¿no? Pasamos al adverbio. Ya terminamos. Los prefixos, los más corrientes y característicos de Asturias de Santillana son el a, prefijo a, muy frecuente, no tiene valor, sobre todo cuando se añade a verbos, a parar, por parar, a remendar, por remendar, o a rascar, por rascar, en enlargar, enniñar, engarrarse, es des. Suele añadir un matiz de separación, desdar, escoser, escoser significa lo contrario de coser, descoser. So, con el valor de baixo, soterrar, o socarrena, que significa tendaño, tendaño, tendaño. Los sufixos. El in, en Asturias de Santillana, úsase abondo este diminutivo, pero con menor frecuencia que en Asturias de Uvieu, ya que en este territorio convive con el diminutivo ucu. Por lo tanto, en zona de Asturias de Santillana también se da el diminutivo in, aunque convive con el ucu, que aquí pues lo usamos menos, ¿no? Menos, o con un matiz un poco más despectivo, el ucu, ¿no? Perrucu. El on, aumentativo, también se usa en general casona, mocetón, aunque a veces tiene un matiz despectivo, como porfión o preguntón. El al-ar suele emplearse en forma similar al español para nombrar colectivos de árboles, plantas frutales como el manzanal, limonal. En algunos casos se aplica a otro tipo de realidades, como nial. El era, la vejera, sudaera, jumaera, ura, friura, tontura, el ucu, y el diminutivo típico de Asturias de Santillana. Por lo tanto, podría ser un elemento, digamos, que da personalidad propia al dialecto en esta zona de territorio. Los diminutivos en ucu, que son además, lo tienen también como seña de identidad, ¿no? El ucu. Incluso hay una palabra para definir el exceso de uso del ucu, el famoso ucu, que es el uquismo, ¿no? Cuando un escritor, digamos, escribe demasiado ucu, intentando dar así un valor muy rural a su escritura, pues eso llama que un defecto de uquismo, ¿no? Uquismo. Telefonucu, basucu y contentucu, y un momento que hay que quitar. La gente del pueblo no fala así todo, puede usar el ucu, el in, pero no hay que continuamente ucu, como a lo mejor algunos escritores exageren un poco la escritura y abusen del término ucu. Bueno, pues cuando se abusa en la escritura del término ucu, se dice que es un defecto de uquismo, ¿de acuerdo? El iegu y la terminación también típica de esta zona. Úsase para los xentilicios o para nombres que expresen cualidades no personales. Por ejemplo, sombriegu, carmoniegu, pasiegu, o sea, todos los xentilicios, nombres de lugar, aplicados a personas. El izu y el despectivo, lambedizu. El luzu también y el despectivo, chicuzu, que se usa certificado en Villacarriedo y zona pesquera. Y es curioso, cuando ves los estudios que se están publicados, que son muchos, como digo, sobre la lengua, la fala, el montañés, ¿no? De la lengua de Asturias de Santillana, realmente dicen, en tal pueblo y así, y como aquí también pasaba en los años 60, bueno, en tal pueblo y así, porque en el al lado no va a ser igual. Claro, los estudios conseñen, o sea, ponen el dato que en tal pueblo dice caso uno, coño, y a 2 kilómetros y a 4 y en todos los sitios dirás igual, porque, y curioso, porque lo pongo aquí, claro, en Villacarriedo está constatado que se dice chicuzu. Entonces, claro, a mí, recuérdame como los estudios de aquí en los años 50, 40, y bueno, qué ridículo que pongan el pueblo, y qué pasa, que en nosotros pueblos no se dice chicuzu, o en Santander no puede decir chicuzu. Bueno, póngalo aquí, tendré que quitarle una corrección porque parece muy ridículo. En Villacarriedo y zona pasiana. En la otra no sabemos, como no fueron allí a investigar con la encuesta, no sabemos si te dice también o no. El uciu o urciu también es despectivo, parleteruciu, o sea que parla mucho, ombruciu y el oriu, abunda en Cabuérniga y Torlavega.
Bueno, estos son los típicos comentarios que se ponen de los trabajos lingüísticos que, bueno, ponen el sitio, el pueblo donde se constata esa terminación. Bueno, y yo lo recuello y lo pongo, tampoco tengo por qué saber más de lo que saben otros, ¿no? No fui yo a la zona a investigar todavía, ¿no? Que ya tendré tiempo, a ver si en el otro pueblo también se dice Chikuzu, o se dice Guajuzu, o a ver qué considera, que en el otro pueblo también se dice. Bueno, que vayáis a esa tierra porque ella es muy guapa, de verdad, tenéis que ir y estudiar un poco esta tierra que tenemos ahí al otro lado, que hay estudios de Santillana. Gracias, que se nos acabe. ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando llevamos el trabajo supongo que saldrán todos los detalles y tal. Que yo no presto sala a estudiar la lengua de ese territorio porque y un poco también los olvidados de los olvidados, ¿no? También que una pena y exactamente la misma lengua, son exactamente los mismos paisanos, los mismos madreñes, la misma tonada, y bueno, yo como asturiano no puede ser que lo tengamos en este territorio tan como, son, no, pues no, y tan Asturias como la otra Asturias, ¿de acuerdo? Gracias. A pesar de que algunos digan que no hay Asturias, que los hay. Bueno, todo cambia, porque a lo mejor nosotros en el futuro tampoco vamos a ser Asturias, igual somos ya otra colonia de extraterrestre o yanqui, y todo cambia, pero bueno, de momento esta tierra siempre fue Asturias y no hay por qué cambiar la historia. Bueno, debate. Bueno, los mapas simplemente un recuerdo que tengáis, pero repito, esto es el mapa político, no es el mapa de la lengua, el mapa de los concellos, que allí llaman valles, que se llama esa tierra Asturias de Santillana. Por ejemplo, mi trabajo es sobre ese territorio, no sobre Tresmiera, ni Campó, ni La Llévana, que también merecería también un estudio lingüístico, aparte de la misma lengua, exactamente los mismos rasgos, pero en mi trabajo centrarse en lo que ya Asturias de Santillana. No, bueno, supongo que los publicaremos en el libro, en las conferencias publicaremosles en el libro de actes con el resto de conferencias. Lo que sí me está oye un vocabulario, un palabrero, pues unas 500 palabras, un pequeño palabrero que va al final del trabajo mío, y espero que os guste, y sobre todo que tengáis interés, os animo por la lengua de esta tierra, porque tienen cosas también interesantes, muy interesantes, que nos pueden enriquecer también sobre el tema del palabrero y sobre que son realmente, pues exactamente. Además pasa exactamente lo mismo que aquí, porque bueno, para la palabra diaño, tienen también la forma diaño y la forma de móngaro, ¿no? Entonces tienen los dos, igual que tenemos aquí en asturiano. Entonces, claro, tampoco puede ser que si en asturiano tenemos la palabra diaño como estandarizada, y la de móngaro tenemos ahí un poco olvidada, tapecida, pero sí, es palabra asturiana, pues que ellos un poco, si quieren un poco también normativizar la lengua en Santander, pues que tampoco vayan a escoger, bueno, vamos a pensar como ya es diferente de las pelotubiego, vamos a escoger de móngaro para no poner diaño, porque lo que estoy es que tienen los dos. Y como este doblete de móngaro diaño, pues a lo mejor existen otro tipo de palabras que también se dan en asturiano, existe el doblete, ¿no? Como el ñero, nial, también lo tienen el doblete, ñero, nial. Entonces, bueno, si nosotros estandarizamos con ñero, pues a lo mejor, si ellos querrán hacer una allí, pues también se puede hacer una allí más veces, pues vosotros ñero, pues nosotros nial, ala, pues fastidiáis, ¿no? Pues ala, ñero ni aquí, nial allá. Pero lo cierto es que las dos formas que están propias de allí, igual que nial también es propia de Asturias Unido, de aquí. O sea, todo esto en el fondo también todo es político también, si lo queréis saber. Bueno, pues sí, pues depende, pero bueno, analizando las cosas de una manera científica, pues cada uno podemos sacar de sus propias conclusiones. Y yo pues animo a que estudiéis la lengua de esta zona, que se vaya más trabajo sobre esta zona, que se publiquen también aquí, incluso en Tresmiera, que es una zona no está nada estudiada, o sea que hay campo de trabajo lingüístico, y que se hagan a la vez trabajos sobre la lengua de este territorio, que lo necesita porque también la castellanización allí fue muy chata.